no se tiene por qué emparentar con esta dicotomía de mente-cuerpo y de razón y emoción, que los afectos también son pensamiento, que el humor también es pensamiento. Feminismo. Interseccional. Transincluyente. Deconstrucción. Friki. Cultura pop. Literatura. ¡Esto es Femnormal! Hola a todos, todes y todas. Bienvenidas a la serie FIL de Femnormal 2022. Yo soy Merce Garcés. Y yo soy Edna Montes. Y continuando con editoriales, tuvimos la oportunidad de entrevistar al equipo del Sensacional de Escrituras. El Sensacional de Escrituras es un ensayo en entregas que está escrito por Alejandra M. Vázquez, con edición y cuidado editorial de Salomé Esper e ilustraciones de Ana Laura Pérez Flores. Y nos emociona muchísimo poder tener en este episodio un proyecto autogestivo, horizontal y de comunidad. Alejandra M. Vázquez es escritora, docente y gestora editorial. Publicó Su cuerpo dejarán en 2019, participó en el ensayo colectivo Lucrecias en 2020 y ahora está aplicando todo lo que ha aprendido sobre escritura, autopublicación, edición, gestión, trabajo colectivo, dignidad laboral y dineros en su amado Sensacional de Escrituras, que está por llegar a su cuarto y último tomo. Salomé Esper nació en Jujuy, Argentina. Es escritora y editora. Le interesa pensar, leer y escuchar sobre la escritura y sus procesos. Escribe poesía desde hace mucho tiempo y acaba de descubrir la novela. Fascinada, pretende saltar a otro género enseguida. Edita con el mayor gusto el Sensacional de Escrituras. Ana Laura Pérez Flores es editora, diseñadora y hace dibujitos. También escribe sobre cine. Es orgullosamente una tercera parte del Sensacional de Escrituras. Y no olviden visitar nuestra página web, femnormal.com, para encontrar todas las ligas de redes sociales y más información de nuestras entrevistadas este año. También pueden donarnos un café para que siga el proyecto. Ya saben que Femnormal es labor de arte y estamos más que contentas de seguir produciendo episodios para ustedes. Y sin más preámbulo, las dejamos con La Sensacional de Escrituras. Nos da muchísimo gusto tener aquí al equipo sensacional, nunca mejor dicho, del Sensacional de Escritura, que es, bueno, quiero decir así como es un ensayo por entregas porque eso es, pero en realidad me gustaría que ustedes nos cuenten más de qué es el Sensacional. Pues ha cambiado, ¿no? Bueno, sí, es un ensayo por entregas de edición autogestiva, en 4 entregas, que habla sobre la escritura. Y bueno, al principio era, bueno, es que está curioso porque se supone que los 4 tomos hacen un libro, digamos, pero también hemos ido identificando que cada tomo en sí mismo pone algo en el mundo y entonces pues podría pensarse que cada tomo ya es una entidad ahí. Y estamos justamente averiguando junto con las personas lectoras qué es y qué mueve el Sensacional, porque lo pusimos justamente en el mundo y es un proyecto por entregas, y eso nos ha permitido que sea un proyecto muy vivo. Y pues ya, no sé si me hice más bolas, que siempre es el problema cuando explicamos estas cosas. Yo creo que está bastante resumido, ¿no? ¿Está bien? Sí. Yo coincido en esa definición. Creo que es lo que estuvimos haciendo todos estos meses. Sí, es que es complicado resumirlo, la verdad, porque también es, o sea, es muchas cosas. También es como un espacio de encuentro bien interesante, también es como un esfuerzo multidisciplinario, o sea, como que a través del Sensacional, tanto nosotros nos hemos dado cuenta de todo lo que implica, o sea, que un poco ya lo sabíamos porque todas hemos trabajado pues en distintos aspectos de la industria editorial, pero como que nos dimos cuenta de que podíamos hacerlo nosotras y de cómo, pues eso, de cómo pudimos agarrar cada una de las fuerzas y los conocimientos y las habilidades que tenemos para lograr como este proyecto en conjunto, que además es eso, creo que es un proyecto muy vivo en cuanto a que, pues eso, se ha estado haciendo y en realidad el tomo 2, por ejemplo, lo empezamos hasta que terminamos el primer tomo, ¿no? Entonces es un tomo que dialoga también, o sea, que igual Ale ya tenía como bien definidas cuáles iban a ser pues como las aristas de cada tomo y demás, pero se han ido como nutriendo, no solo de nuestro trabajo juntas, sino también de
pues de las experiencias de las personas lectoras, de lo que nos han contado, de lo que nos tuitean, de pues eso, como los encuentros que ha habido. Entonces como que es eso, como que es un proyecto muy vivo y muy, que también es algo que nos está costando, porque ya vamos a llegar al cuarto tomo y va a ser complicado. O sea, sí va a ser como de, ya se va a cerrar, que ya es hora, ya es justo y necesario. También me enredé, pero estamos entre todas nuestro collage de definición. Sí, está bien. Y de hecho, bueno, por hacerle la típica pregunta de siempre, cuéntenos cómo nació este proyecto, por qué decidieron juntar, o sea, hacerlo ustedes tres juntas, o cuál fue la anécdota que un día dijeron, ¿saben qué deberíamos hacer? Y empezó. Un ensayo por entregas. De edición autogestiva. Eso suele pasar a cada rato. Sí, no, bueno, fue por estaciones, grandes estaciones además, siento yo ahora. Digo, todavía no podemos ver todo porque todavía no se publica el tomo 4 y yo tengo la idea de cuando se publique el tomo 4 y pasen un mes, vamos a tener una idea mucho más clara de qué fue lo que hicimos. Pero creo, o sea, ahora mismo cuando estamos en el proyecto vivo, sí creo que fueron como casi como unir los puntos, o sea, como de, claro, así tenía que ser esto, ¿no? Porque a mí se me ocurrió hacer este libro cuando empezó la pandemia y empecé como a intensificar los talleres de escritura que estaba dando, y ahora en línea, y ahora con todos los componentes pues de la pandemia, de la incertidumbre, de estar aisladas, ¿no? Entonces, pues los conceptos de escritura como que se pusieron muy diferentes sobre la mesa, se agudizaron muchos problemas, se agudizaron muchos conflictos, y yo estuve ahí en primera línea escuchando. Todos los días creo que tenía un espacio de escritura, o sea, casi todos los días, o todas las semanas al menos. Y empecé a sistematizar algunas cosas que ya había escuchado y que fueron muy claras, muchos problemas que hay sobre la autopercepción, muchos problemas que hay para posicionarnos, especialmente las mujeres que escribimos, frente a la escritura, muchas cosas que ocurren en los talleres literarios, muchos discursos que andan en el aire sobre la escritura, y fue tanta la certeza que tuve como de esto ya está siendo un asunto, porque si estaban además ahora, no nada más estaban personas de la Ciudad de México, que es donde yo vivo, sino que ya había gente conectada de otros lados, y de todas maneras seguían ocurriendo esas narrativas, seguíamos pasando por ahí siempre. Dije, no, ese es el cue para escribir. Yo siento que cuando tienes esa visión, esa panorámica de decir esto está pasando, ahí es donde uno empieza a escribir. Y entonces dije, sí, tengo que escribir un libro. Y luego dije, sí, claro, un libro como en 4 capítulos. Ok, pues empecé a ver porque además me invitaron como a dar pláticas sobre escritura, y entonces tenía muchísimos apuntes, y los fui organizando, y dije, claro, eran 5, perdón, 5 grandes temas, ¿no? De la escritura. Y dije, claro, tengo que hacer un libro. Y luego dije, ¿cómo va a ser un libro? Esto va a ser 300 páginas. ¿Cuándo voy a terminar de escribir esto? Cuando termine de escribir esto, los problemas van a ser otros. Y entonces recurrí a la vieja confiable de la literatura por entregas, súper vintage, súper fácil para mí, ¿no? Muy manejable. En vez de hacer los 5 capítulos, un libro de 5 capítulos, eran 5 fascículos. Quería que fuera una revista y no sé qué. Y hasta ahí fue mi estación, porque en ese momento ya topé con pared y dije, ok, esto quiero hacer, pero necesito ver a quién le pido ayuda, o sea, ver con quién lo hago. Y entonces Ana Laura tomó el último taller presencial conmigo que tuvimos en la vida antes de encerrarnos por pandemia. Yo recordaba que estaba estudiando la especialidad en diseño editorial en el Edimba, y que además había estado, o sea, que escribía, que ilustraba. Fue clarísimo para mí que tenía que decirle a ella, que pedirle ayuda y decirle, ten lo que quieras, necesito a ver si quieres hacer conmigo este proyecto. Y ella se encargó de todo lo demás que ustedes conocen de Sensacional. Sí, estuvo súper loco, porque además yo fui a ese taller y para mí y luego tomé un par de talleres ya virtuales en la pandemia, que me ayudaron un montón o sea, pues todos nos estábamos volviendo un poco locos, ¿no? O sea, como que sí hubo ahí un momento feo, complicado, que también, pues muchas nos refugiamos en la escritura, o en la lectura, o en hacer cosas, o en aprender, como en estos lugares de encuentro.
Y entonces Ale me escribió como en diciembre, me acuerdo porque yo estaba ya de vacaciones o sea, estaba en casa de mis suegros en Morelia. Me dijo, así me escribió por Twitter, porque ni siquiera teníamos nuestros teléfonos, creo. Así como de, oye, Ana, ¿quieres hacer un libro, tal, no sé qué? Y yo, sí. Oye, yo, sí. Así de, sí. O sea, oye, pero tal, y además me mandó así como un resumen súper ejecutivo, así de esto, iba de esto y tal, y yo como, sí, o sea, sí, lo voy a leer y todo, pero sí, claro que quiero, por supuesto. Y entonces ya de ahí como que, pero, o sea, le dije como de, oye, ¿y si lo ilustramos? Y ya le fue como de, no, tienes toda la razón, tal, y ya a partir de ahí como que empezamos a pensar en qué equipo íbamos a hacer. Y yo había conocido a Salomé en la especialidad de diseño editorial. Salomé es de Argentina y ya se había regresado. Sí, ya te habías ido, ¿no? No, Todavía no. no, todavía no, estábamos encerradas, sí, estaba como, Estamos en... ya estaba regresando sin saberlo, Sí, es estaba todavía cierto. allá. Pero no Todavía nos no... veíamos porque era plena pandemia. Sí, entonces le escribí y bueno, lo primero que me dijo Salomé fue como, ¿ahora tú qué quieres? O algo así. Y, Porque yo estaba inmersa en series coreanas, no en escritura ni en talleres, entonces en la total negación de la realidad. Dije, ¿qué? y así como de, oye, tienes chance de hablar, tal, no sé qué, ¿qué quieres? Y ya le conté y fue como de, ¿en serio? Sí, sí quiero, sí, me encanta. Y ya a partir de ahí, o sea, de hecho, Ale y Salomé no se han conocido en persona nunca. Eso está, o sea, sí es como algo que solo hubiera podido haber sucedido en la pandemia, siento muy raro. Y ya a partir de ahí también le hablamos a otra compañera que se llama Carmina Banciflor, que es la encargada de producción. Ella es la que hace, pues eso, en la comunicación con la imprenta, nos asesoró en temas de materiales y todo eso. Y ya a partir de ahí empezamos a trabajar y empezamos o sea, al escribir, yo a hacer pruebas. Ale y Salomé se avientan un montón de sesiones larguísimas, así de tipo, o sea, no sé, son muy intensas sus sesiones. O sea, de que de repente es así veo que en el chat de, nos vamos a conectar y de repente pasan 5 horas y es como, bueno, ya estuvo increíble. Yo, como que sí es un proceso también muy cuidado de todo, de edición, de comentar, de platicar entre nosotras tres, todo y así. Y sí, no sé si quieras contar algo más, Salomé, de tu encuentro con nosotras, de cómo fuimos suavizando tu corazón. No, bueno, sí fue curioso. Yo ya había leído a Ale también eso, pero cuando Ana me la nombra es como que me costó conectarla con el libro. El tema, por supuesto, a mí me llamaba mucho la atención, o sea, reflexiones sobre la escritura, que sea un ensayo, son temas obviamente que me interesaban, y me gustó mucho la invitación directa de Ana de que fuera desde el rol de la edición, ¿no? Y no desde el rol de la escritura. Esa invitación como formal, y es muy loco porque suena como muy fácil, y lo fue, pero también no lo es, ¿no? Me da la sensación esta como cuando te mandan o te aconsejan, o uno lo hace de, bueno, anda a terapia, porque esto te resuelve muchas cosas, pero hasta que encontrás la persona adecuada con la que tener ese proceso, ¿no? Me parece que también hubo una cuestión de mucha, no sé, suerte o qué cualidad mágica, mística nombrar, porque, a ver, no es que no haya, aparte, ¿no? En el hecho de encontrarnos y que los ritmos hayan coincidido, porque los hicimos coincidir, por supuesto, porque todo se basa en mucho trabajo y en el compromiso asumido de cada una de nosotras con el proyecto. O sea, de Ale desde el inicio la idea, de Ana con el diseño y con la creatividad, o sea, de cada una de nosotras, que permaneció constante, que también es algo que hay que rescatar, ¿no? La constancia en el trabajo y en ese compromiso y en el entusiasmo, pero sí me parece algo que por ahí suena de, ay, sí, nos juntamos y hacemos, pero es muy difícil, por lo menos desde mi experiencia, quizás no tanto de los demás, como que se coincida tanto y en el mismo nivel de intensidad y en el mismo nivel, esto sobre todo, de trabajo, de que no haya un desbalance, de que estamos 2 personas trabajando y otras 4, no sé, jugando afuera. Eso fue una grata coincidencia que se dio y que además de todo lo que es
el sensacional como libro o como libros o como proyecto o como apuesta de reflexión. Yo me llevo mucho eso, ¿no? Como, ay, sí, se puede confiar en, en procesos colectivos que sean responsables, ¿no? Por partes iguales. Parece súper lindo esto que dices, Salomé, de los proyectos colectivos, porque también hay una noción de cuidado ahí, ¿no? No solo de trabajar entre todas, sino de cuidarse entre todas. Y creo que a veces cuando pensamos en esta edición autogestiva o en autopublicarse, no siempre van de la mano, ¿no? O incluso en los grandes procesos de edición normales de las editoriales, como que no siempre hay un cuidado ni al corrector, ni al editor, ni al autor, ¿no? Es como un poquito más, se vuelve una maquila y llega un momento en el que pasa eso, ¿no? Dices, ay, bueno, pues no sé quién está haciendo esto, ni lo conozco, nunca lo he visto, nada más me llegó un correo de, oye, muévele aquí, a esta oración no se le entiende. Que es algo que se me hace muy loable y muy lindo del sensacional, es como este proceso compartido y que también estamos, pues de nuevo, acuerpándolas a ustedes, también nosotros como lectores, ¿no? Decir, bueno, aquí está Salomé, aquí está Ana Laura y aquí está Ale, ¿no? No es este fantasma que veo nada más en el lomito del libro impreso y no tengo idea de quiénes son. Me gusta que podamos comunicar, porque además es parte del proyecto, ¿no? Poner vocabulario sobre la mesa, poner a circular ideas en común, y que estas cosas que decimos, ¿no? Que no se invisibilicen los trabajos, que es algo que se lucha mucho porque ocurra, que sí podamos tener vías para que sea claro desde el objeto, o sea, incluso si no nos conocen personalmente, incluso si ven los tomos en una librería o en una feria o lo que sea y no tienen contacto con nosotras, que puedan, las personas que leen lo puedan tener claro, ¿no? Puedan intuirlo al menos. Eso es muy bonito. Sí, la lectura del sensacional me deja esta sensación de estar echando el chisme con mis amigas, ¿no? Que también es como un gran salto de confianza porque, pues, sí, ¿no? Decir, Salomé, ay, apenas las he visto en video, claro que no son mis amigas, pero sí hay como esta experiencia compartida de una cierta, pues, esa intimidad que se da cuando hay temas que nos interesan a todas y que existe una intensidad ahí involucrada, ¿no? Que también era algo que me gustaría que nos platicaran, porque de repente está este asunto de la literatura o el ensayo como un género intelectual no emocional, que hay que aproximártelo así como, pues, señor super PhD que tiene un entendimiento súper profundo del tema y se debate nada más en el sentido intelectual, como si las emociones no estuvieran involucradas ahí. Creo que sí hay una cosa ahí como creo que tenemos en general mal entendida la idea de las cosas bien hechas, ¿no? O del rigor. Hay una cosa que platicamos nosotras desde que nos encontramos, que en estos tiempos se están haciendo muchos proyectos como muy con estos discursos, ¿no? Que fue una de las grandes reservas que tuvo Salomé cuando empezamos, que es como de, a ver, ¿cómo que autopublicación? ¿Cómo que autogestivo? ¿Cómo que colectividad? ¿Qué es eso? ¿Qué entendemos por eso? Y creo que eso es bien importante como hablarlo y pensarlo, porque también en nombre de esos términos y de esos como valores que tenemos asumidos, pasan muchas cosas y muchos, o sea, y no solamente en cuanto a relaciones personales, sino también en cuanto al proyecto final, ¿no? O sea, como que nos concedemos muchas cosas, creo. Y eso no tiene que ver necesariamente con el decir, ay, sí, soy una persona erudita en este tema, o sino en un poco creo que como este compromiso que tenemos con el cariño que le tenemos a los libros y a hacer libros, porque por eso lo hacemos, o sea, también hacer libros en estas épocas con la inflación y las 1,000 millones de trabas que existen en la industria editorial y no solamente en esa editorial, sino en general en este sistema capitalista horroroso en el que vivimos, es un ejercicio de resistencia. O sea, un libro nunca va a ser algo como necesario. O sea, si no hacemos un libro, no va a pasar nada, no se va a morir nadie, todo bien. Pero entonces, y todas nosotras, para poder hacer el sensacional, también estamos como, pues tenemos que hacer otras cosas. Y, o sea, es como algo que verdaderamente hacemos porque queremos hacerlo y porque nos importa. Creo que eso es mucho más valioso. O sea, y no solamente en derecho a hacer libros, sino también escribir un ensayo, o sea, en estas como sí, pues en este sistema, o sea, en el sistema cultural, en el entorno cultural que está tan regido por, pues ciertos como métodos de validación, de
si te publicaron aquí, si te pagaron acá, si ganaste este premio, si tal, tal. Y entonces al final creo que eso es lo que realmente termina como influyendo más, que en realidad el texto o en la validez que tiene un texto, ¿no? O en lo importante que es considerado un texto en este entorno. Entonces lo que tratamos de hacer nosotras es un poco como irnos por otro lado, o sea, sí, esto completamente sin dejar el rigor y sin dejar, porque somos súper rigurosas. O sea, en estas sesiones que les comento que se avientan Salomé y Ale de 5 horas, o sea, son sesiones de edición súper fina. O sea, yo nunca he visto una edición así de fina y así de, o sea, pero de hilar así una cosa obsesiva, porque además Salomé pues, también es bastante obsesiva, hay que decirlo. Entonces, por eso yo pensé en ella. Yo sola. O sea, todas somos muy intensas y todas somos muy clavadas y a todos nos gusta que las cosas estén bien hechas. Ahora, eso no le quita el hecho de que veamos el sensacional y tenga dibujitos, tenga chistes, se pueda colorear y así. No significa que sea un trabajo que no está hecho con este rigor y con, o sea, los más así altos estándares editoriales en ese sentido. Y, o sea, que todos nos lo cuestionamos, o sea, ha habido, por ejemplo, veces que, no sé, Ale pone un chiste y Salomé le dice como de, no, es que este chiste no se entiende, ¿no? Y entonces tienen a partir de ahí una discusión de horas acerca de si se entiende o no se entiende, o de cómo reformular. Y entonces tal vez al final le meten una coma al chiste que hace que el chiste tenga sentido, se entienda perfectamente, ¿no? Entonces creo que es eso, o sea, creo que entender el ensayo y entender los libros también, o sea, no solamente el ensayo como género, sino el hacer libros en general, como un territorio en donde se vale también estirar los límites, pero pues siempre con este compromiso, porque al final, o sea, es algo que hemos tenido nosotras también desde el principio súper presente. Nosotras intentamos que el sensacional fuera un libro accesible, ¿no? Pero también, o sea, el hecho de que haya personas que están sacando sus 125 pesitos de la bolsa para que les demos el sensacional con todo y que intentamos tal, no sé qué. O sea, son personas que están y que se sientan, que dentro de su rutina encuentran un tiempo para sentarse, para leerlo, para comentar. O sea, nos están dando pedacitos de su vida estas personas. Así como nosotros también les estamos dando pedacitos de nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿qué hay en esta transacción? O sea, ¿a qué responsabilidad nos convoca esta transacción de tiempos y de vida y de afectos? Entonces no estamos, o sea, también por el cariño que tenemos a la palabra y a la imagen y a los libros y etcétera, y a la escritura, pues no podíamos solo como lanzar algo, ¿no? Que les digo, o sea, si llega un señor o de aquellos y ve, va a decir como, esto es un libro de dibujitos, es puro chiste, pero no, hay un montón de rigor y de reflexión y de discusiones y de cuestionamientos ahí metidos. Yo tenía esto que dice Ana Laura, que les comentaba a las chicas, estos prejuicios que de entrada, ¿no? De entrada primero a la autopublicación por asociarla mucho a este tema de la falta de rigurosidad, de la publicación solo porque se puede, que tampoco está mal, ¿no? Pero como, bueno, a ver qué es esta propuesta real. Y también desde estas banderas que se alzan, que son muy fáciles de alzar, pero por ahí no tanto de sostener en la práctica, ¿no? De, ay, el trabajo colectivo, ay, esto, sí, a ver qué hay detrás de, qué hay detrás de este, como en Scooby-Doo, qué hay detrás de este monstruo, porque en realidad es al revés, que ay, somos súper piolas todos, ¿no? Y ver realmente si funciona. Entonces sí fui con mucho recelo descubrir la seriedad de la propuesta, también lo obsesivo del trabajo de todas. Y sí, desde el primer momento se planteó esto, por ejemplo, que decía Ana, de lo de la forma, ¿no? Que era el formato, el tamaño, la accesibilidad en cuanto que pueda ser económico para que lo podamos sostener nosotras en el tiempo, para que no fallemos al compromiso de que cuando salga la campaña de financiamiento podamos enviar lo que esas personas participaron para tener, pero también para que sea accesible para la gente, que es una gran forma de hacer esto, de sacar del pedestal erudito al ensayo, ¿no? Porque es muy difícil, o sea, encontrar, o no se me ocurren a mí, ejemplos fáciles, numerosos, de circulación de ensayos que hablen de un tema como, por ejemplo, como el de la escritura. O sea, ya de por sí, socializar y hacer que sea algo común el tema de la escritura, no solo para personas que
se autoperciban escritores, poder reflexionar sobre eso es muy valioso en todo para mí, en países donde el ensayo en toda Latinoamérica no es como, a ver, sí hay, obviamente, pero no es como que, me va a retar Ale, no digo que no se escribe un montón, pero no se lee, pero la percepción general o el imaginario esto de que, bueno, que estamos regidos por la ficción y cierto tipo de ficción, ¿no? Y cierto tipo de poesía, no solo de que circule, sino de invitar a ser parte de los lectores de este proceso, me parece una de las apuestas como más fuertes del sensacional en ese sentido. Sí, porque además importa mucho que sea un ensayo, o sea, sí es algo que importa que sea nombrado ensayo, porque eso significa que estamos diciendo que esto es, o sea, que esto es pensamiento, es decir, que esto se está escribiendo a la historia del pensamiento, de la escritura, y no hay nadie que nos lo quite, que así también se hace el ensayo, y que además, ante yo digo que es un territorio que al menos yo no he encontrado, o no encontré, que es un poco por lo que uno escribe, no encontré la construcción, o sea, una construcción de escritura sobre la escritura desde estos términos, y entonces pues es un territorio inexplorado en ese sentido, al menos desde aquí donde estamos proponiendo este proyecto. Si tenemos ese paraje, esa selva o ese territorio con todo por construir, lo vamos a construir en nuestros términos, ¿no? Entonces, justamente hemos dicho mucho que el pensamiento no es nada más, o sea, como mente, ¿no? No se tiene por qué emparentar con esta dicotomía de mente-cuerpo y de razón y emoción, que los afectos también son pensamiento, que el humor también es pensamiento, que si estamos diciendo todo eso y tenemos un terreno inexplorado para construir pensamiento a través de la literatura, pues lo vamos a hacer en nuestros términos. Y por supuesto, si un señor viene de tradición, viene y dice esto no es ensayo, pues es que no es un ensayo para él. O sea, finalmente, a lo mejor este señor va a seguir suscribiendo a la razón, emoción y a la mente-cuerpo y pues no le va a interpelar, pero es muy interesante pensar que este proyecto sí, o sea, se está llamando ensayo y ya no hay quien le quite la etiqueta. Incluso cuando se la quieren quitar, yo luego, sí, los reto así de, no, espérame, porque es importante, es muy importante que si estamos diciendo todo eso sobre el pensamiento y sobre el propio ensayo, pues sí poner en el mundo proyectos que pues pongan en juego todo eso que estamos diciendo, ¿no? Y sí viene de una obsesión con el ensayo, o sea, yo estoy obsesionada con el género, entonces justo es como de, ok, el ensayo me permite hacer esto y esto y esto y esto, ok, lo voy a hacer todo en estos 4 libros, todo. Y pues de ahí viene toda o sea, cada cosa es súper rigurosa en cuanto a su forma también, en cuanto a su adscripción al género y está súper pensada para que sea un ensayo, en muchos sentidos, pues. Me gusta mucho esto que dices de retar, de esto es un ensayo y te voy a demostrar por qué, porque siento que nos falta mucho cuestionarnos esta parte de en qué momento alguien determinó que este género solo puede ser esto y yo no puedo hacerlo como yo quiera, ¿no? Bueno, ahora que he estado leyendo sus libros, o sea, yo he estado botada de la risa, me le quedo viendo los dibujos, muevo la hoja así de arriba para abajo porque viene el layout viene pues a veces viene como en horizontal y pues tienes que interactuar con el libro y eso se me hace muy, muy padre y creo que le proporciona una dimensión extra a lo que puede ser el ensayo, pero también, por ejemplo, su nombre, Sensacional de Escrituras, se me hace maravilloso, o sea, desde el nombre nos están diciendo qué es lo que van a hacer con sus textos, ¿no? O sea, esto va a ser sensacional en todos los sentidos de la palabra. Y les quería preguntar cómo llegaron a ese nombre, porque sabemos, como escritoras, que los títulos son de las cosas más difíciles, pero ustedes lograron encontrar uno que nos dice su objetivo y cuál es su misión en esta vida. Pues es como lo dice ahí mismo cada libro, primero es de la tradición, ¿no? De estas revistas muy mexicanas de oficios, de los sensacionales, de traileros, de policías,
Por un lado es eso, ¿no? Como jugar con ese género que además es como tan vapuleado otra vez, la verdad es que al inicio sí queríamos que fuera una revista y lo intentamos hasta que, hasta que vimos que era más difícil hacer una revista que un libro. Por ese lado, primero dialogar, o sea, poner ya en jaque como alta cultura, baja cultura desde el título, pero luego también, y así termina el tomo 1, pues sensacional también como de pues, sensaciones, ¿no? O sea, eso, ¿no? La escritura es sensacional porque involucra todas estas cosas que son pensamiento y son cuerpo. Y luego también esta cosa estridente de ya te estamos diciendo que esto es sensacional y entonces, y además vamos a tratar de desmontar el síndrome del impostor, entonces desde el título te decimos que qué chidas somos, ¿no? Creo que es un título como que nos permite jugar con todo eso al mismo tiempo. Y luego el diseño que hizo Ana para sí, nuestra marca, digamos, pues lo hace explotar, creo que todas esas cosas, como que lo comunica también visualmente y eso ha sido un gran hallazgo, ¿no? Bueno, yo digo. ¿Qué puedo decir yo? Pero creo que sí. A mí también me gustaría que Ana nos cuente más de su proceso de ilustración, porque también todo es importantísimo en el libro y el trabajo de todas ustedes es igual de importante. Hay estas instancias en las que la novela gráfica o la ilustración o el trabajo que hacen los dibujantes siempre también es como muy visto hacia abajo, ¿no? Como, bueno, son dibujitos o como si no fuera una forma de comunicar en sí misma y una parte fundamental de cualquier libro ilustrado o novela gráfica, sino como que fuera el adorno, que a mí se me hace muy problemático, ¿no? Es como, ¿cómo le vas a decir a alguien que lleva años trabajando, logrando un estilo que se lastima sus muñequitas preciosas, para decirle, ay, bueno, es como un adorno del texto, que es esta gran literatura en el mundo señoril, ¿no? Como si debiera haber esta jerarquía que es ilusoria y que necesitamos cuestionar. Sí, creo que eso que dices es, o sea, le diste justo en el clavo. Es algo de lo que platicamos desde el principio. O sea, no queríamos que... Yo originalmente en mi vida, yo escribo y edito. Y lo hice y lo hago todavía. Pero cuando empecé a trabajar como editora, empecé a, pues, como entender más o a preguntarme cosas acerca del libro o de cualquier, o sea, las publicaciones como objetos, ¿no? Y entonces empecé a cuestionarme de, ¿por qué escogerán esta tipografía y no tal? O por qué, o sea, como que me interesó, ahí fue donde, por eso entré a estudiar diseño editorial. Pero según yo iba a entrar a estudiar diseño editorial como para ser una mejor editora. Pero al final terminó gustándome mucho, pues eso, diseñar y dibujar. Los últimos 2 años igual estuve trabajando como diseñadora, ahora ya no, ahora hago otra cosa muy diferente. A mí me gusta mucho dibujar, me gusta mucho ilustrar, pero me gusta más, o sea, más que hacer como ilustraciones que estén ahí como en el vacío, me gusta o sea, pensarlas en cuanto a lo editorial, o sea, esta relación que hay entre la imagen y la palabra me parece importantísima. Y en todo, o sea, no solamente la imagen y la palabra, sino, o sea, lo visual, tal cual. Y este significado, este sentido, esta profundidad que puede tener. Por eso mismo, o sea, poseo un montón de libros y muchos libros los compro nada más porque me parece muy interesante cómo están hechos como libros, ¿no? Y entonces, cuando Ale me invitó a Sensacional, me di rienda suelta. O sea, primero como que, la verdad es que sí he ido agarrándole más la onda, porque estaba yo muy, muy verde cuando empezamos a hacer esto, pues yo estaba apenas empezando a medio ver, medio dibujar, medio... Y nosotras, Ana, hacenos una tipografía especial, sistematizada. Sí, empecé a hacer tipografías y empecé a... Pero es eso, o sea, como que sí fue o sea, ha sido muy, muy bonito porque ha sido también un espacio como en donde podemos hacer lo que sea. O sea, de que de repente se nos ocurre, ¿sabes? Aquí vamos a hacer un laberinto, o esto lo vamos a poner tal, o esto, pues sí, ¿qué tal que estos primeros párrafos no son el párrafo nada más, sino también son la portada? O sea, como que... Y eso ha sido como muy, o sea, como que también somos un poco 3 amigas jugando también. Entonces, eso es algo muy lindo porque como que luego es como de, oye, ¿y si hacemos esto? Y luego vemos y es como, no, ok, la verdad,
sí nos pasamos de lanza con esta idea, pero ¿qué tal esta otra idea? Y eso, o sea, como que en cuanto a mi chama como dibujando y como diseñando, ha sido algo muy liberador, porque he podido proponer lo que sea. O sea, no se me ocurre cualquier otro lugar en donde pudiera proponer un montón de cosas y que realmente sucedan y que realmente, o sea, como que ha habido también eso, como este diálogo, muchas de las cosas que vemos ahí, o sea, muchos de los, pues eso, como estos recursos gráficos y visuales que tenemos, tienen que ver también con, o sea, ya el primer tomo fue el que más nos costó, la verdad. Pero ya a partir del segundo, ya de repente Ale y Salomé era como, oye Ana, ¿y si nos pones por favor esto? Y yo, ok, bueno, no me encanta, pero mi contrapropuesta es esta y tal. Y entonces como que es una cosa como de diálogo y termina siendo parte del texto. Creo que eso es lo que quería decir originalmente. O sea, que no es una cosa aparte, no es una cosa reiterativa, que es algo que intentamos desde el principio, o sea, lo tuvimos muy, muy presente. O sea, no queríamos como poner tal cual, o sea, un párrafo y luego al lado una ilustración, no, sino cómo le hacemos para que se vaya relevando. Pensar en eso, o sea, desde los dos lados me parece muy interesante y me parece, pues eso, muy divertido, muy enriquecedor, porque también un poco me satisface mi lado, pues más ñoño de editora o de escribir o demás, o sea, como que me imagino cómo se pueden ir relacionando. Y además ha sido eso muy interesante porque como que hemos tenido este proceso, porque las tres desde el principio sabemos que va a ser un libro o 4 libros, o sea, como ilustrados. Entonces, ¿cómo pensamos en eso, no? O sea, hay veces que de repente Ale, tal cual, es como de saque a ilustración, así de, no, tal, en un párrafo y al final, bueno, y esto se va a completar con tal cosa. Y como que pensarlo así pues eso es algo lindo, está divertido, la verdad. Yo me la paso muy bien. Y ahora que los veo, sí, mi favorito es el 3, la verdad. No sé si ya lo vieron, pero es mi ultra favorito. Porque sí le metimos un montón de ganas a eso. O sea, como entendido que podemos también ser irreverentes en ese sentido. O sea, que no es un libro de línea tal cual, sino es un libro en donde sí somos lo mismo, súper rigurosas, pero Salomé también se avienta un montón de comentarios editoriales acerca de las ilustraciones, por ejemplo, ¿no? Así como de, o sea, como que eso, o sea, cómo pensamos en la ilustración, en la imagen, en el diseño, como parte de un todo. Lo pensamos, y no solamente en ilustración, sino lo pensamos, por ejemplo, en el tipo de papel. ¿Qué papel habíamos pensado originalmente usar un papel como más agüezado, que a mí, o sea, visualmente me gusta más, pero queríamos que fuera un papel en donde la gente pudiera escribir. Que pudiera escribir con los lápices que vinieron incluidos con el tomo 1. Entonces, como estas cosas, o sea, pensarlo como un todo, y pensar que cada parte es igual de importante, porque pues el Sensacional no sería, o cualquier libro no sería lo mismo sin, pues eso, sin todo lo que lo vuelve como lo que es, o accesible también para las personas que están como encontrándose con el proyecto en completo. Además hay una parte muy linda del proceso porque cuando nosotros trabajamos sobre el texto, ¿no? Sobre un documento en Drive, y hay un punto en que ya se lo mandamos a Ana y es como que estamos con Ale así de, ¿qué pasará? ¿Qué estará pasando? ¿Qué nos va a devolver? Porque incluso hay, si bien nosotros podemos decir, bueno, acá nos gustaría una imagen o pensarla, hay partes de decisiones que toma Ana de volver tal parte del texto como un gesto gráfico y que no están pensadas inicialmente así, ni las habíamos pensado Ali y yo, y que de repente cuando nos devuelve decimos, mira, esto tiene este carácter nuevo en esta propuesta de diseño y en esta propuesta de ilustración, ¿no? Pues aparte de mencionar y repetir eso, que es diseño e ilustración, ¿no? Sí. No solamente la ilustración. Y esa parte del proceso totalmente desconocido para nosotras, hasta que vuelve y decimos, ay, a ver qué hizo. Y ahí sí meternos de nuevo. Y es como tener esta otra lectura también, o sea, así como yo puedo darle una primera lectura del texto a Ale, tenemos esta segunda lectura que es a través de la interpretación que está haciendo Ana de todo eso. Eso está bien bonito. Sí, que yo recuerdo la primera vez que lo vi, o sea, porque yo justo no sabíamos, ¿no? Después de que el texto llegaba a Ana, yo no sabía qué iba a pasar. Y me acuerdo mucho que Ana nos dijo, sí, ya tengo algunas páginas, sí, pero además es una fuerza de la naturaleza de esta persona. Y entonces regresó con páginas ya maquetadas y con ilustraciones y fue una maravilla. Recuerdo mucho que ahí estaba Juan Gabriel, por ejemplo, ¿no? Que además el tomo 1 fue de retratos. Creo que todas salimos ahí, o casi todas nosotras.
sale Juan Gabriel, hizo al mago Foucault, hizo a Marcel Proust, o sea, era como un catálogo también de todo el rango que tiene Ana Laura como diseñadora editorial y como ilustradora. O sea, eso no puede no transformar la manera en que una escribe, ¿no? Y por eso ahora sí es como, el tomo 3 sí era como, bueno, aquí descanso en que Ana va a hacer algo bien bonito, y entonces hasta el texto empieza a tener más aire. Yo me acuerdo que en el tomo 2 también había cosas que la página necesitaba menos texto, y es como, sí, ¿cuántos párrafos te quito? Porque ya es una visión mucho más allá no, es que mi texto tiene que estar completo, y porque si no, no, o sea, es entender que estas puestas en página, que estas apuestas por la imagen, que estas lecturas que se posibilitan son otra cosa, o sea, pues ya es eso, lo colectivo, ¿no? Es el trabajo en conjunto. E igual con la edición, ¿no? Es como, no, ¿qué hago? O sea, justo el texto se convierte en una materia que trabajamos entre las tres. Ay, qué Que me lleva bonito. Eso me lleva a otra cosa, que es cuando hicimos las portadas, los forros del primer tomo, los hicimos, los trabajamos y demás, y pues yo asumí como en la portada va a ir el nombre de Ale, porque es un libro escrito por Ale. Y Ale fue como de, a ver, espérense un momento, como que nada más mi nombre. Entonces creo que esa es una cosa que también va como muy en la misma dirección de lo que decía Ale hace rato, como de no invisibilizar, ¿no? Todos los trabajos que entran en juego para hacer un libro, ¿no? O sea, anécdota súper personal. Mi sobrinita, que ahora tiene 8 años, en ese entonces tenía 6 y cachito, vio el libro, o sea, vio el primer tomo y me dijo como de, sí, qué bonito libro, tal, se lo regalé, y es como de, le dije, sí, yo lo hice, y a ver, ¿cómo? ¿Tú hiciste un libro? Sí, tú sola, y yo, no, con Salomé, con Ale, y fue como, a ver, ¿cómo? ¿Cómo sucede esto? Y me parece que es una cosa, o sea, igual es como muy, pero en realidad muchas veces como lectoras ni siquiera nos podemos a pensar en eso, ¿no? O sea, piensas que, o sea, estoy leyendo un libro de, inserte cualquier nombre de autor o autora, ¿no? No te pones a pensar en todo el trabajo de edición que hubo detrás, todo el trabajo de distribución que hubo detrás, cómo fue o sea, quién le comentó ese libro a esa persona, con quién dialogó para llegar a tener esas reflexiones o para poder imaginar lo que sea que haya imaginado, quién hizo esa portada que hizo que la persona que iba a colocar los libros en la librería decidiera ponerlo en tal o cual lugar. O sea, ¿qué fue todo lo que pasó para que ese libro llegara a ti, no? El hecho de que estén nuestros 3 nombres en la portada fue algo muy, muy lindo. Me pareció además un gesto como de mucha, ¿cómo se diría? Generosidad. Muy terrenal de Ale, ajá. O sea, como de decir, a ver, teniendo Ale ya su libro anterior firmado por ella, que además fue un exitazo, que además la gente estaba arrancando las últimas copias de las manos, y o sea, si encontramos otra por ahí, la podemos subastar y seguro, bueno, no, porque ya hay una nueva edición. Pero eso, creo que tenerlo, o sea, tener eso claro. Yo habiendo editado libros antes, mi nombre jamás había salido en ningún libro que había editado, jamás, porque a nadie le importa quién edita un libro. Y nadie entiende que un libro o que un texto no va a llegar a ser nunca hubiera llegado a ser lo que es si no hubiera sido porque alguien lo editó. Tener esa comprensión como un poquito más amplia pues eso, de todo lo que tiene que suceder para tener un libro en tus manos, es lindo. Y o sea, tener los 3 nombres en la portada, todo esto es a partir de lo de los 3 nombres en la portada. Creo que fue un gesto como también muy en la línea de lo que predica el sensacional. Y eso me parece muy lindo. Sí, de repente está como sumando todo lo que ya han dicho todas, que me parece muy importante. Hay como esta creencia de que lo colaborativo o no está bien hecho o siempre tiene que ser jerárquico, ¿no? Siempre alguien va a importar más que otra persona, aunque se haga desde lo colectivo. Y sí, ver los nombres en la portada y todo, ahora que lo cuenta Ana, es como súper importante también, ¿no? Decir, bueno, ¿qué estamos haciendo también nosotros como creadores de arte, de lo que sea, para visibilizar todos estos pasos que nos llevaron ahí, ¿no? Ya sea la gente que nos ayuda con el trabajo, quién lo edita, con quién lo comentamos, si lo tallereamos, aunque sea darle una mención al taller, oigan, gracias taller por tallerearme este texto. Y hablando de talleres, eso me lleva a este concepto novedoso de la patitodebilidad, que es muy importante.
Entonces, cuéntenos de la patitodulidad. Bueno, aquí viene también la importancia que algo que menciona Ale y que a mí me parece fundamental y sensacional, que es la creación de vocabularios, ¿no? ¿Qué es la patitología? Bueno, es un método también apropiado, ¿no? Que tiene que ver también con parte de la apuesta de seguir siendo coherente con lo mismo que se va ensayando, ¿no? Primero, ay, Ale, esta es mi propia interpretación. Interrumpirme cuando me equivoque. El tema de poder reconocer los propios métodos y otros métodos, primero para la escritura, pero no solo de la escritura, ¿no? Porque es un método que también viene de otra rama. Bueno, ahí está más bonito explicado en el libro, pero poder apropiarse de eso, reconocer los primeros y apropiarse para adaptarlo al ritmo propio, me parece que es una de las apuestas. Y en sí tiene que ver, o sea, el primer tomo que habla de la escritura, que habla de darle el sí a la escritura y que viene muy así con toda la fuerza para que cada quien se haga cargo de lo que se tiene que hacer cargo. El segundo que habla de desmontar el llamado síndrome de la impostora y ver para quién es funcional ese tipo de patologización innecesaria de los procesos. Y el tercero tiene que ver todo con la escucha, ¿no? Que es esto a lo que apunta la patitodulidad, a un método que pone en el primer lugar a la escucha y puede servir tanto para los propios textos, para lo que uno está diciendo, como para lo que otros están diciendo. Está diseñado principalmente para el otro, pero también tiene que ver con lo propio. Que sí, que eso, todo eso sí, y que viene también de justamente asumir que habrá lectoras, personas lectoras que le den el sí a los tomos, ¿no? O sea, que vayan haciendo el recorrido junto con nosotras y que digan, ok, va, voy a hacerme cargo de mi propia escritura. Voy a pensar en la escritura como configuración de subjetividad y como afirmación, va. Y luego van el segundo tomo y dicen, ok, va, voy a también desmitificar el síndrome de la impostora, está bien, voy a crear otros vocabularios para no decir impostora, porque a quién le está sirviendo eso de decirme impostora, etc. Y un poco, siempre digo en los talleres que hay que escribir ensayo para la lectora quisquillosa, ¿no? Para la persona lectora que te va a decir, ok, va, ¿qué más? Y ese qué más tenía que venir en el tomo 3, ¿no? O sea, si ya te dije que hicieras, o sea, si ya te pedí que hicieras esto y te dije que esto y ya te puse en cuestionamiento de tu impostura y que ni es cierto y que a ver qué está detrás de eso y no sé qué, estaba segura de que después de eso había un, ok, entonces, ¿qué? ¿No? Y la patitodulidad responde a ese entonces, ¿qué? ¿No? Y es el tomo que propone entonces, ese entonces, ¿qué? Que es, bueno, ¿qué mecanismos tenemos entonces para la recepción? Porque esto de la escritura solo como voces cantantes que ponen cosas en el mundo, no está siendo un ecosistema de ninguna manera, ¿no? Y entonces para poder pensar la escritura necesitamos también pensar la recepción, ¿no? Yo lo empecé a pensar en talleres literarios como un método en el que pensábamos otras maneras de comentarnos, por ejemplo, y el tomo 3 del Sensacional de Escrituras es una puesta en largo aliento de qué significaría repensar todo lo que sabemos sobre la escritura a partir de pensar en la escucha que nos damos, ¿no? Y está este método del patito de hule que usan los programadores de decirle todo su código a un patito de hule real. Y entonces todo el mundo quiere tener un patito de hule porque obviamente quisieras tener, ¿no? Gente que te escuchara incondicionalmente, siempre. Pero a mí me interesaba mucho como la figura del patito en ese intercambio, ¿no? No tanto el que dice, sino el que está ahí diciéndole que sí a tu código y ayudándote también a escucharte en ese intercambio. Yo le decía a Salomé que si ella lo explicaba porque justamente este proceso de edición fue ya nuestro top de tops, así la crema innata de la edición, porque yo era algo que quería poner en palabras, pero nunca lo había puesto más que en talleres, ¿no? O sea, es mucho más fácil llevar un patito de hule a un taller, medio que decir, bueno, a ver cómo lo adaptas tú y tú y tú, y decir, bueno, ahora seamos patitos de hule y todos felices. Pero ponerlo en escritura no fue nada fácil, porque involucra conceptos muy abstractos, ¿no? Entonces, la edición aquí fue fundamental, ¿no? Y hubo
escritura y reescritura y reescritura porque tenía que ser accesible, tenía que ser entendible, ¿no? Y tenía que quedar consignado ahí algo que anda circulando en talleres, ¿no? Y como en esta, y a todo el mundo tenemos nuestro patito de hule, yo estoy llena de cosas de patitos de hule y todo, pero sí, como que esta conversación con Salomé sobre eso, que era como un poco tener que convencer a Salomé para poder convencer a cualquier persona lectora de que era posible, de que es viable, pero también es una cosa en construcción, entonces pues nos servirá que ustedes también nos digan qué es la patita de habilidad. Bueno, para mí este tomo también es como el micro, el recorrido de todos los tomos, ¿no? Esto de, hay una idea, hay un planteamiento, hay una invitación, y en el siguiente se eleva, ¿no? Es como que, bueno, a ver, te doblo la apuesta. Aparte de esto, como decía recién Ale, y este mismo tomo para mí lo hace en su interior. Para mí es el desarrollo de esa reflexión que estaba, pero que también fue como, yo creo que encontrando la forma final o como el borde que necesitaba. O sea, siguió creciendo a medida que lo íbamos construyendo. Para mí el final del tomo, que es mi parte favorita, es igualmente, no sé, emocionante, fuerte, y es un redoblar la apuesta al mismo principio del tomo, ¿no? De, bueno, la escucha, hay un problema o hay un tema, o hay que prestarle atención al modo en que escuchamos, porque es el modo en que leemos, que es fundamental, o sea, replantearse el modo en que leemos, de no solo cómo escribimos, desde dónde, quién puede, quién no puede, sino cómo leemos, a quiénes, a quién prestamos la atención y qué atención, si es esta atención o si es una reacción, o sea, todo ese tipo de preguntas, y al final qué valores y en qué situaciones tienen lugar todo eso. Me parece que sí hubo una reflexión sostenida que se fue construyendo en el tomo, que a mí me gusta mucho. Les estaba contando que, bueno, antes de empezar la entrevista, pues yo lo estaba leyendo el del patito y pues, yo estaba botada de la risa, porque a mí me encanta cuando leo algo que digo, sí, o sea, todo esto yo ya lo había pensado, pero no tenía como el concepto, ¿no? Y les quería preguntar, porque pues las he visto en redes y he visto cómo interactúan con sus seguidores y han logrado construir una comunidad muy, muy chida y muy padre de lectores. ¿Y cómo ha sido esa experiencia de que las personas se acerquen con ustedes a platicarles la experiencia a partir de sus libros? No, muy sensacional, hay que hacernos muy sensacional ha sido. Sí, porque además creo yo que esto de que las tres, o sea, de que nos identifiquen a las tres, o sea, esto de que estemos las tres en la portada podría parecer un gesto que no tiene mayores consecuencias, pero por supuesto que las tiene, y entonces cada vez que alguien habla del sensacional, habla de nosotras como autoras, y entonces es mucho más sencillo que puedan, o sea, incluso los comentarios crecen porque entonces tenemos quienes colorean las ilustraciones y entonces es Ana Laura ahí la que se emociona, o sea, todas nos emocionamos, pero evidentemente Ana tiene una especial conexión con esas interacciones. Y Salomé y yo o sea, Salomé y yo con el texto, creo yo, ¿no? Con lo que dicen las palabras, pero hay ciertas cosas como el cuestionario que firma Salomé en el tomo 1, que pues sí, a lo mejor si comentan ese cuestionario, pues Salomé también dice, o si comentan alguna parte del texto donde sabemos Salomé y yo que fue de edición, que es básicamente todo en los tomos, compartimos también, o sea, sabemos a qué se están refiriendo, podemos tener una interacción mucho más fina también con las personas que nos están leyendo, porque también parte del proyecto es que se amplíe el rango de las interacciones a partir de que se reconozca todo el trabajo que hay en un libro, ¿no? Y entonces sabemos desde dónde abordar, y creo que eso hace muy, luego lo dicen, ¿no? Que parece que están como muy apapachados, son muy personalizados, son muy tomadas en cuenta las personas porque tres corporalidades que saben a qué se están refiriendo y que, o sea, que podemos como, este es el departamento de Ana Laura, este es el departamento de Salomé, este es el departamento de Alejandra. Y creo que eso nos funciona porque aparte creo que es muy genuino, ¿no? No nos regimos ni por community managers, ni por todas estas cosas, así que decimos lo que queremos decir. Luego no tanto. Porque además fue muy loco porque todo fue virtual, ¿no? Entonces hasta este año que empezamos a hacer un par de cosas presenciales, también hubo como una dimensión muy linda
Ya se está peleando Lisa Simpson García Pérez con el vecino. Disculpen ustedes. Sí, ladra, ya llegó la hora en la que enloquece. Fuimos, Ale y yo, por ejemplo, a la fiesta del libro y la rosa. Ale fue todos los días, yo solo pude ir uno, porque me iba a algo de trabajo o algo así, me acuerdo. Pero fue lindísimo cómo la gente llegaba y o sea, gente que ubicábamos, ¿no? De redes sociales y demás, que era como de, ay, sí, yo soy la que les enseñó los corazones coloreados, o gente que llegaba así de, ay, por favor, firme mi libro, y se quedaban y platicaban, o sea, pero como que muy lindo, como con mucho cariño, como con muy, no sé, o sea, como más de, ¿cómo decirlo? Son normalmente personas que escriben o que quieren escribir, y entonces se relacionan desde una sensación como un poco de horizontalidad, siento, o sea, como de, ay, tú escribes, me estás dando consejos, estás reflexionando conmigo acerca de algo que yo también hago, ¿no? O sea, eso creo que es algo muy bello. Hicimos también una presentación en la inauguración de un espacio súper chido de unas conocidas amigas, que se llama Encuentro Bravas, que además estuvo increíble porque es un salón. Entonces hacen uñitas, cortan el pelo, y cuando Ale nos dijo como de, oigan, ¿qué piensan de que hagamos una presentación? Y la gente, y entonces hicieron nuestras uñitas sensacionales, ¿no? Y también estaba Jimena, la hermana de Ale, cortando el pelito, y entonces tuvimos como un momento, o sea, como de platicar, de gente que se acerca, que está emocionada y que dices como, no sé, es muy lindo, o sea, como tener o sea, recibir ese apapacho y poder platicar y poder como llegar a reflexiones, o sea, y el tomo 4 es creo que así, el punto más alto de esto, ¿no? Porque Ale de repente dijo, ¿qué dice que esto es un reality show? Maravilloso, vamos a hacerlo de verdad un reality show, y entonces vamos a abrir la escritura del tomo 4 y entonces la gente está viendo en tiempo real lo que Ale escribe, ¿no? Entonces como que es eso, creo que también hay un esfuerzo muy claro pues sí, eso, por esquivar esta idea de verticalidad, ¿no? Como decíamos, la idea de, ay, no queremos hacer presentaciones. O sea, presentaciones de sentarnos a una mesa e invitar a una escritora para que diga qué maravilloso es el sensacional. Y entonces, o sea, no, esto que les contamos, era un lugar donde estábamos como que todos cotorreando, echando la chela, platicando, comiendo taquitos de canasta, antes, después de que platicáramos, que fue más como una conversación que una presentación. Entonces creo que eso es algo que también es parte de toda la idea del proyecto, ¿no? O sea, de cómo no pensar o no regirnos por estas ideas como verticales, como de jerarquías inclusive. Y creo que también esto que mencionan de hacer como estas cosas más horizontales, que no son esta presentación vertical de alguien en el podio hablando del maravilloso libro, tienen mucho que ver también con cómo acuerpamos a las autoras, a las ilustradoras y a las editoras de este libro, ¿no? De este libro en particular, pero también de otros intentos así que se hacen de ser verticales. No sé, pienso en Edna, niña ñoña que leía mucho, que siempre quiso conocer a sus autores favoritos y luego se daba cuenta de que estaban muertos, ¿no? Y era como, ¿qué? ¿Cómo que la señora que escribió Heidi está muerta y nunca la voy a conocer, ¿no? Y luego transitar de ahí a saber que hay autores vivos que sí puedes conocer, pero que es como, ay, llego, firmo mi libro, ay, me gustó mucho, ay, qué bonito, adiós el que sigue, ¿no? Que también se vuelve un poquito esta noción de maquiladora de autor que firma, da unas cuantas palabras amables y se va, ¿no? Que no puede haber este intercambio más parecido al que ustedes tienen con sus lectores o que se dan en estos espacios de clubes de lectura, por ejemplo, ¿no? Que sí se pueden dar el tiempo de decir, bueno, invitamos al autor o a la autora, al autore, a que se sienta aquí con nosotros una hora a platicar del proceso del libro, de todas estas cosas que nos encantaron y en una de esas hasta hacerles preguntas, ¿no? Que de repente era como algo que antes era muy, muy acotado a estos últimos 5 o 10 minutos de la presentación de a ver, pregúntame algo y que suene chido porque todos te van a escuchar con el micrófono, ¿no? Que también implica esta verticalidad contra la horizontalidad de decir, mira, colorido ilustración, Ana. Bueno, para mí el primer gesto quizás que reciben quienes nos leen es el del tema mismo, el de poder hablar del tema de la escritura. Porque a mí no me ha pasado como lectora de encontrarme con reflexiones escritas
de los autores, bueno, más allá de que no sean un libro, o sea, pero poner sobre la mesa, bueno, tenemos estos problemas o tenemos estos temas, este es nuestro proceso, tenemos estas dudas sobre este proceso. Recién a partir, bueno, a mí, lo que pasa es que a mí el proyecto en sí, el sensacional, me ha interpelado personalmente de maneras muy profundas, más allá o sea, porque sí, porque era trabajar sobre el contenido y que está la pregunta de si ya le avisaste a tu cuerpo. Yo soy la persona menos conectada con su cuerpo o que pueda ver, o sea, se me está cortando en la pierna y no entendí qué pasaba, o sea, y realmente era el leer y preguntarme, odiar a Ale 2 horas, entrar en crisis, volver al texto, o sea, ponerme el traje profesional de nuevo. Y a mí lo que me hizo fue, como lectora, ya no como editora, pero como lectora, entrar en ese terreno de hacerme esas preguntas y de buscar también esas reflexiones en otros lados, ¿no? Para mí también ese gesto de decir, bueno, acá estamos hablando, ¿quiénes más están hablando de esto? ¿Quiénes están abriendo sus procesos de escritura? Me parece que poca gente lo hace, y cuando lo hacen se hace más desde, no sé, desde el bestseller de Stephen King diciendo cómo logró todo vender sus libros. Pero ¿qué pasa en ese proceso? Y me parece muy valioso compartir eso, porque por lo menos en mi experiencia, y ahí ya como lectora primero y como escritora después, a través de estar en contacto con estas reflexiones, es acercarme más y horadar esa serie de prejuicios o esa serie de resistencias que también se tiene al momento de escribir. Entonces creo que lo primero por lo que se contacta quizás la gente interesada, la gente que nos lee, es por el gesto de, bueno, esto estamos abriendo el panorama, abriendo la cancha, y decimos, bueno, estas son nuestras cartas, nosotros jugamos de esta manera, nos interesa esto sobre este tema. Ahí hay una honestidad en la reflexión sobre el tema que no es muy fácil de encontrar, ¿no? Una forma de hablar sobre eso, de mantener la conversación, que para quienes escribimos es muy difícil para mí de encontrar. Bueno, y luego tenemos como joyas que no esperábamos, como Mía, una lectora de San Luis Potosí. Una vez en un live de Cafebrería Ítaca, Lorena Rojas habló con lectoras de su biblioteca, porque es una cafebrería y una biblioteca, y les preguntó cuál era su libro favorito. Yo estaba viendo ese live porque la vida, ¿no? Porque pues, me interesa lo que hacen ahí. Y Mía, que tendrá como unos 10, 11 años, no me acuerdo ahorita, dijo que el sensacional de escritura. Sí, entonces digo, a ver, espérame un poquito, porque esta sí no le veíamos venir. O sea, una siempre tiene como ciertas cosas calculadas, pero también siempre aparecen cosas que no veíamos venir y que dijimos, a ver, ¿qué está? O sea, es esta sensación de algo estamos haciendo bien, porque Mía, de San Luis Potosí, que dice que quiere ser escritora, dice que su libro favorito es El Sensacional de Escrituras, y eso ya es fuera de Sí. toda proporción, totalmente. Estuvo precioso, lloramos, yo lloré con eso, o sea, sí fue bellísimo. Que es como lo de tu sobrina, Ana, ¿no? Que es como, No, o sea, lo de mi sobrina, o sea, cuando cada que le llevo el nuevo tomo es como de, ¡ah! ¡Es el 2! ¡Ya salió el 3! Y me persigue por la casa con un lápiz para que se lo firme, y lo lee y se ataca de la risa por los dibujitos, piensa que todos los dibujos soy yo, según ella. Entonces, es como, o sea, es lindo, sí, es muy lindo. o hay quien ha dicho que ha terminado su tesis por El Sensacional, y yo en serio los vuelvo a leer, digo, ¿qué onda? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué terminaste tu tesis? Y yo no, bueno, pero son ese tipo de cosas que ya no, que ya están fuera de, o sea, cuando pones algo en el mundo y anda por su cuenta, ¿no? Es como el sueño de todas como creador, ¿no? Que dices, ojalá y encuentres su público, y tú en tu mente dices, este es mi público, y luego te llevas la sorpresa de que era más grande, ¿no? Y sí, eso siempre como que nos deja así de wow. ¿Y qué sigue para el sensacional? Porque digo, desde el principio están diciendo son 4 tomos, ya va a venir el último, bla, 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 pero no va a terminar ahí, ¿estamos de acuerdo? O sea, este proyecto tiene que seguir, quiero creer. No nos vamos a borrar los contactos y se acabó. Tenemos que ser Salomé. disciplinadas con lo que hemos propuesto. Son 4 tomos y listo. No, sí.
Aquí se rompió una taza. No, yo estoy súper triste pensando que se va a terminar, porque aparte de esto ya tenés un proceso de trabajo súper lindo y en el que trabajamos todos igual, y lo que va a costar encontrar otro proceso así. Yo ya estoy sufriendo por adelantado. Entonces, por mí, que siga, pero bueno, ya el mismo Sensacional tiene también su propio ciclo, ¿no? Sí, todo, no, ya, 8 tomos, revista como al inicio. No, bueno, termina. Lo que pasa es que también está muy seductor eso de poder ver los 4 tomos y enterarnos de qué hicimos. Eso a mí me parece que es una parte del proceso que nos debemos en ese sentido, incluso como colectiva, porque también lo que va a pasar es que vamos a poder empezar a andar por el mundo diciendo escribimos este libro en partes. Y eso creo que va también a darle una vida nueva a todo, ¿no? Porque ahorita estamos inmersas en el proceso y además cada vez vamos encontrando más cosas. Es la maravilla la maravilla o la condena, como lo quieran ver, de que eran 4. Y entonces quizá tampoco nosotras calculábamos lo mucho que íbamos a aprender de tomo a tomo y lo mucho que íbamos a construir. Creo yo que también nos debemos eso de poder verlo desde fuera como algo terminado y a partir de ahí ver que sigue, porque todavía no vemos en realidad como la consecuencia. O sea, vemos estos gestos, por ejemplo, de interacción y todo, pero todavía no vemos qué va a pasar con el libro cuando sea un libro, ¿no? Que esa es la promesa. Cuando sea el tomo 4, se cierran las tapas del Sensacional de Escrituras y vamos a ver qué viene. Y yo estoy de acuerdo con que no es el final, o sea, es el final del proceso creativo, digamos, de la escritura en esta etapa, pero no, tampoco yo creo que sea como que se vaya a acabar ya o sea, a lo menos nos puede borrar de sus contactos, no nos puede bloquear de redes todavía, si no está dentro de No, unos y cuando estén también los 4 tomos, yo tengo esta idea que a mí me parece que sí, que sí puede pasar y que sí va a pasar, y es que va a tener un nuevo ciclo de vida en sus lectores, en lectores nuevos, porque no es lo mismo también explicar el proyecto y los lectores que nos han acompañado hasta ahora es por el voto de confianza en que primero algo iba a existir, que era lo que nosotros estábamos explicando, y yo creo que muchos de quienes nos apoyaron también en el momento de la financiación no lo escucharon, y no sé si todos tenían la idea completa, porque creo que tampoco nosotros la teníamos, No. de sí, tenemos esta idea, pero porque muchos seguían preguntando pero al final, ¿cómo era esto? ¿Qué era esto? Entonces, quizás va a ser más fácil explicarlo cuando esté completo, y también eso va a abrir la posibilidad a nuevos lectores, o sea, va a ser encontrarse con otro público. También está la parte de que hay que recuperar la inversión, hay que saldar las deudas, o sea que también es muy importante mencionarlo. Entonces, no es que, bueno, terminó, ya salió el cuarto y ya nos olvidamos de esta etapa de nuestras vidas, porque va a seguir muy presente de muchas maneras. Bueno, nos retiramos ahora que las emociones están altas. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y dedicarnos un ratito. La verdad, a Edna y a mí, desde que nos enteramos de la existencia de este proyecto, como las hemos seguido muy de cerca y nos ha dado muchísimo gusto ver cuánto han crecido. Y esperamos así con ansias el 4 tomo para tener la colección completa, porque vale la pena tenerlo todo. Muchas gracias. Nosotros también esperamos el 4 tomo con ansias. Vamos a hacer pronto. 2023. Ay, 2023. No, la verdad es que sí es muy emocionante. Cuando llega, o sea, el primero que llegó, Ale y yo sí lloramos. Salomé no, porque es nuestra dama de hierro. Sí es como, o sea, sí fue muy emotivo. O sea, como que sí ha sido muy lindo y pues recibir apoyo de tanta gente y tantas oportunidades como de dialogar, ¿no? Creo que eso está muy, pues es muy enriquecedor. Entonces, pues muchas gracias por el espacio y por sus sentidas preguntas y reflexiones y halagos. Muchas gracias. Ay, muchas gracias por acompañarnos y por regalarnos este tiempo y sobre todo toda esta información privilegiada del proyecto para FemNormal. FemNormal es un podcast producido por Edna Montes y Marza Garcés. Encuéntranos en Facebook e Instagram como FemNormal y en YouTube como FemNormal Podcast. Nos encantará saber de ti. Si quieres apoyarnos para seguir produciendo este podcast, puedes invitarnos a un café. Busca el link en la descripción del podcast.